buenas tardes con todos los participantes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Para ello, vamos a dar algunas indicaciones que tenemos preparadas para el desarrollo de la sesión de hoy día. Primero, por favor, ingresar con sus nombres completos, bien escritos, para registrar su asistencia y elaborar sus constancias, tal como muestra el ejemplo. Recuerden que la manera como se han inscrito y la manera como van a registrar sus nombres va a servir para la emisión de sus constancias de las personas que requieran. La siguiente, por favor. Recomendaciones: ingresar con sus nombres completos para registrar su asistencia, mantener las cámaras y micrófonos apagados. Las preguntas se realizarán al final de la ponencia por el chat de la aplicación Zoom y por los comentarios del Facebook Live. El día de hoy, la siguiente, por favor, contamos con la presencia del doctor Nicanor Mellado Villafuerte. Él realizó sus estudios de medicina en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, médico cirujano especialista en ortopedia y traumatología en el Hospital de Buenos Aires, Argentina. Tiene una subespecialidad en cirugía de columna vertebral. Es director médico del Centro de Rehabilitación de Terapias Medifram, PAS jefe del Servicio de Traumatología del Hospital Antonio Lorena, PAS director ejecutivo del Hospital Antonio Lorena, PAS médico del staff de la Clínica San Juan de Dios del Cusco, PAS médico staff de la Clínica O2 Network Cusco, médico staff para la Clínica Paredes, médico staff de Prodein y tiene más de 20 años de especialista. Damos la bienvenida al doctor Nicanor Mellado. Si se encuentra en sala, por favor. Hola, sí. Doctor, buenas tardes. Muchísimas gracias por su participación. Sí, buenas tardes. Agradecer a todos los que están viendo, escuchando esta ponencia, que un poco, digamos, no está relacionado directamente con la actividad obstétrica, pero sí directamente con la presencia, pues, de alteraciones en el recién nacido, que también debe formar parte de la práctica, digamos, profesional del obstetra, y tienen que tener un conocimiento básico de este tipo de patologías. Muchísimas gracias, doctor Nicanor. Sabemos que la presentación de ahora y la ponencia tiene bastantes expectativas por muchas de las participantes, ya que no es una tema de abordaje directo, pero sí de mucha relación al momento de que las mamás vienen a consulta y nos preguntan por algún mal o algún criterio que ellas puedan tener para sus hijos, y nosotros saber dar una información correcta con la información que hoy día nos está brindando. Sí, y es importante, no solamente en la práctica profesional, conocer lo que nos compete hacer, sino también tener conocimiento de otro tipo de afecciones, que, como repito, que están también relacionadas a la atención del parto, ¿no? Y en este caso de la atención del recién nacido. En ese sentido vamos a hacer la ponencia. Agradezco más bien la invitación del Colegio de Obstetras, representado por su decana y por usted, obstetra, y daremos inicio a esta disertación, que la idea de acá es que no sea muy extenso, que sea bastante dinámico, y como ustedes van a ver, va a haber mucho más imágenes que letras. Entonces eso, de alguna forma, el propósito de eso es que tengamos una
una noción bastante importante sobre este aspecto. Entonces, en ese sentido, vamos a dar, no sé si me puedes ya mandar la primera diapositiva Sí, doctor. o comparto yo la... Como le sea más práctico para usted, nosotros tenemos preparada la presentación, pero si usted desea pasarla, no hay Voy a ningún compartir. inconveniente. Ya, usted lo comparte. Voy a compartir, sí, para Ya, manejar. entonces damos inicio a la presentación del día de hoy con el tema diagnóstico clínico temprano para malformaciones congénitas ortopédicas en un recién nacido. Le dejamos, doctor, con su ponencia. No sé si se está viendo. Estamos viendo la cuarta diapositiva. Ya, acá hay un problemita. Va a disculparla. Pero, disculpa. Ya, ahora sí. Ahora sí. ¿Ahora? Sí, sí, doctor. Ahora sí ya tenemos su presentación en pantalla. Ya. Perfecto. Entonces, como ya mencionó usted, el tema va a tratarse, consiste en el diagnóstico clínico temprano para malformaciones congénitas ortopédicas en el recién nacido. Ustedes saben muy bien que malformaciones en recién nacidos son extensas, pero dentro de la especialidad de trauma ortopedia, pues tenemos todo también un contexto enorme de problemas que puede presentar el recién nacido y que pueden ser diagnosticados en el momento inclusive de la atención del parto y en los primeros días posteriores al parto. Entonces, hacer un diagnóstico, sobre todo clínico, es importante porque de alguna forma los padres del niño van a preguntar y quien está directamente en la atención pues es el obstetra y sería, no sería dable pues que frente a esta situación no existe una respuesta adecuada a la expectativa de los padres, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, tener estos conceptos básicos es muy importante. Como ustedes saben, dentro de la parte ortopédica, o sea, lo que está relacionado al aparato osteomuscular, ¿no? La frecuencia de malformaciones congénitas alcanza el 14.9 por cada 1000 recién nacidos vivos. Fíjense que es una cifra para mí bastante importante, ¿no? Y hay una clasificación que me gusta bastante para dividir este tipo de malformaciones, pues es una clasificación de Swanson, todavía bastante antiguo, de 1976, donde divide las malformaciones en estos 7 grupos, por la falta de formación, o sea, detención de desarrollo. Vamos a poner ejemplos, o sea, posteriormente, por ejemplo, uno de los casos más severos son las amelias, o sea, la falta de miembros, ¿ya? Falta de diferenciación, o sea, separación de partes, por ejemplo, son las polidactilias, ¿no? Y alguna vez yo pienso que esos términos ya los tienen ya un poco, ya tienen conocimiento de esos términos, esa polidactilia, la sindactilia, la duplicación, ¿no? Que es otro problema, el crecimiento excesivo, el gigantismo, el crecimiento deficiente, que es la hipoplasia, o sea, la falta de desarrollo, síndrome congénito de banda constrictiva, que es por problemas de bandas amnióticas que se enredan alrededor de los miembros y las anormalidades genéticas generalizadas. Entonces, si nosotros entendemos estos 7 grupos y vemos en cada uno cómo es que cómo se va a expresar de acuerdo a cada tipo de estas deficiencias, entonces vamos a entender qué tipo de malformaciones pueden generarse en estos pacientes. Entonces, repito, bastante alto, 14.9 por cada 1000. Inclusive la cifra de mortalidad en estos pacientes alcanza el 15%, o sea, si tuviera algún tipo de malformación, sobre todo las generales. Entonces, es un tema muy importante.
Fíjense acá en el cuadro que estamos viendo, es algunas, yo digo algunas, porque hay de las anormalidades, ¿ya? Que pueden surgir anormalidades congénitas que pueden surgir en el recién nacido. Algunas se hace el diagnóstico inmediatamente, o sea, uno ve y es obvio cómo se nota y se evidencia la normalidad, la malformación, pero hay otros que vienen escondidos, entre comillas, ¿no? O sea, que no nos damos cuenta en el momento del parto. Uno de ellos, y el más importante, es la displasia del desarrollo de la cadera, que después le voy a dar un punto aparte para abordar este tema porque es una patología frecuente en nuestros medios. Entonces, ustedes ven acá en el cuadro todas las anomalías, las malformaciones óseas congénitas, de forma aislada, porque hay malformaciones óseas congénitas también que están asociadas a síndromes. Pero en este caso son malformaciones congénitas, pues que se presentan únicamente como sin asociarse a otro tipo de enfermedades. Entonces, entre ellos está la displasia de desarrollo de la cadera, que nosotros ya lo conocemos, están las anomalías de la columna vertebral, esto es por orden de frecuencia, fíjense acá. En este estudio que hizo Mejía López en el 2015, publicado en 2015, vemos que al momento del nacimiento se hicieron el diagnóstico de 50 casos, de un total de 91, ¿no? Al momento del nacimiento de displasia de cadera. Ya en la consulta, o sea, ya cuando pasa un mes, 2 meses, se hace un diagnóstico alrededor de 19 pacientes, de un total de 146 diagnosticados de malformación en la consulta. Entonces, en este mismo cuadro vemos que el total que se hacen diagnósticos de un total de 237 malformaciones congénitas, 91 se hacen al nacimiento y 146 se hacen en la consulta. Quiere decir que es mayor los diagnósticos que se hacen durante la consulta externa, no durante el recién nacido. Entonces es muy importante este detalle porque algunas veces se nos pasa estos problemas y lamentablemente los papás llevan a la consulta ya tardíamente y los tratamientos, sobre todo en este primer caso que voy a realzar, en caso de displasia cadera, pues llegan a la consulta en forma tardía y con diagnóstico, con tratamientos que a veces ya no son los deseables. Entonces, por eso es importante. Este estudio se hizo en España, en un centro hospitalario, y fíjense, o sea, es menos la cantidad de pacientes que se hacen diagnósticos debería ser lo contrario, ¿no? Hay otras anomalías, por ejemplo, la columna vertebral, que se ve acá el porcentaje. El pie plano, obviamente, el pie plano no se va a hacer diagnóstico en el recién nacido. Eso es muy importante. Muchas veces nos equivocamos haciendo la perimetría y manifestamos a los padres que tienen pie plano. O sea, no se puede hacer el diagnóstico de pie plano antes de los 2 años. O sea, sin el pie plano, el diagnóstico es después de los 2 años. ¿Por qué? Porque el niño tiene que caminar para hacer el diagnóstico de esta patología. Entonces, por eso, digamos, se cataloga como cero por ese motivo, ¿no? Después hay otros problemas que son menos comunes, que es la braquimetatasia, defectos angulares de la rodilla, o sea, el gen nubal o el gen nubaru, que obviamente se hacen ya en la etapa ya mayor de los niños. Una patología también que vemos con relativa frecuencia en el hospital es el pie bot, el pie equinovaro bot, ¿ya? Y cuyo tratamiento, cuyo diagnóstico, sí, en este caso es bastante evidente, pero a veces llega a cierta confusión en el examen inicial del recién nacido, porque muchas veces se puede confundir un pie bot con un pie postural, ¿ya? Entonces, y manifestamos, decimos que ese es un pie congénito y algunas veces se hacen tratamientos erróneos, con yesos en este caso, a pies posturales que no tiene sentido hacer tratamiento. Entonces, inclusive los especialistas podemos confundir un pie bot, o sea, un pie congénito deformado, con un pie postural, ¿ya? Entonces, eso también es importante por la frecuencia que tenemos en nuestro medio saber diferenciar. Entonces, posteriormente cuando pasemos a la fase de preguntas, pues podemos ahondar más este tema de estas dos patologías, sobre todo de la displasia de cadera y del pie equino, que son
que son afecciones que estamos encontrando con bastante frecuencia en nuestro medio. Como ustedes saben, ustedes ven acá el pie voz, pues el diagnóstico se hace ya en recién nacido y en la consulta ya no, porque ya es muy evidente la deformidad. Entonces, no hay forma de confundir. Después está una patología está la sindactilia. Sindactilia significa la unión de dos, en el caso de la mano, de dos dedos, ¿no? En este caso, si bien es cierto, ¿por qué no se hace un diagnóstico durante o en la evaluación de recién nacido? Fíjense acá, solamente 2 pacientes con relación a 6 durante, es porque habitualmente la sindactilia, como no es de un tratamiento inmediato, entonces no hacemos, entre comillas, no le damos importancia y los papás ya acuden a la consulta para hacer para buscar el manejo respectivo de esta patología. Entonces, este bajo porcentaje que hay durante la evaluación del recién nacido es debido a eso, o sea, no le damos la debida importancia. Las bandas amnióticas también es otro porcentaje en el cual vemos pues que son virilas, o sea, son como anillos de constricción, o sea, que constriñen principalmente los miembros, que pueden localizarse en el brazo, en el antebrazo, en la pierna, en el muslo, en cualquier lugar, pero que producen un síndrome de constricción y en casos severos puede inclusive producir problemas de enlentecimiento de la vascularización a nivel de los miembros, ¿ya? Entonces, este tipo también es muy evidente hacer el diagnóstico porque el diagnóstico se hace visualmente. Hay otras patologías que ya se hacen diagnósticos posteriormente. Entonces, si nosotros ahondamos a este cuadro, como está señalando, la mayor parte de los diagnósticos de malformaciones congénitas se hacen a nivel, la mayor afección que se encuentra y es en todos los hospitales es la displasia de cadera, ¿ya? Seguido de las anormalidades de la columna vertebral y en nuestro medio podría decir que es el pie-bot el que tiene también problemas que deben ser diagnosticados precozmente. Entonces, este es un cuadro que analiza bastante y demuestra las frecuencias, cómo se muestran en recién nacido y en la consulta. Ahora, esos son las malformaciones aisladas, pero también encontramos problemas, malformaciones relacionadas a problemas ortopédicos en los síndromes, en problemas sindrómicos, o sea, en enfermedades. Entre ellos está la osteogénesis imperfecta. En el Hospital Lorena sí tenemos casos. En la práctica lo que hemos visto fue alrededor de 4. Es bastante poco frecuente, pero tenemos hasta registrado del año 2016 hasta la fecha hay 4 casos de osteogénesis imperfecta que se ha registrado. O sea, fíjense la baja frecuencia y por qué es importante saber de esta patología también, porque lamentablemente la osteogénesis imperfecta, como ustedes saben, está relacionado a la fragilidad ósea, ¿ya? Y obviamente el paciente o recién nacido nace con fracturas, que pueden tener no solamente fracturas en un solo hueso, sino puede también tener problemas en otros huesos, o sea, puede ser, y eso de alguna forma puede generar problemas hasta severos por fracturas de costilla, de clavícula y comprometer también órganos vitales. Entonces, saber osteogénesis imperfecta también es muy importante, saber diagnosticar. Ante una fractura de fémur, sin un trauma importante, ante una fractura de clavícula, siempre sospechar de esta patología cuando esto se produce, cuando estas traumas se producen durante el parto. Entonces, y hay otras afecciones de la condroplasia que son mucho menos frecuentes, artrogrifosis, síndrome de Marfan, que han sido diagnosticados durante el nacimiento y otros durante la consulta. Entonces, en este sentido, son los menos. Ustedes vieron que las malformaciones aisladas son los más, pero estos son los menos. Entonces, en ese sentido, pues, hay que tener tener en mente este tipo de patologías.
¿no? Ahora, esto es la parte más, digamos, más literal de la exposición. Ahora lo que vamos a ver son casos eh, 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 imágenes de cómo se manifiestan las malformaciones congénitas. Por ejemplo, esta es una amelia. Amelia genita cuando le falta parte del miembro, ¿no? Esta es una amelia de miembro inferior. Prácticamente este es el muslo. Tiene un esbozo de la rodilla, pero ya no tiene nada acá de lo que es la pierna. Entonces es una amelia de miembro inferior. ¿Ya? Entonces, este es dentro de la clasificación que ves inicialmente, este es un defecto ¿de qué? De formación, o sea, no ha terminado de formarse la extremidad. Entonces es un defecto de formación. En este caso también vemos, ojo que todos estos casos son del Hospital Lorena. O sea, mira, son fotos que hemos tomado del Hospital Lorena, no son fotos del internet. Este es otro caso, mira, fíjense acá los dedos, le falta, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces una falta, es un problema de formación. O sea, no hay una formación completa de los dedos. Entonces, en ese sentido, ese es otro tipo de malformación congénita. Y este es un pivot, ¿no? Pivot operamos con relativa frecuencia y pacientes con pivot, sobre todo los que están los que vienen en las zonas rurales, ¿no? ¿Por qué? Y justamente eso es importante. El manejo obstétrico no solamente es atención de parto, sino también saber orientar. Muchas familias o muchos papás del campo vienen, traen a sus hijos ya con pivot, ya deformados y que tienen ya más de un año de edad y que tienen esos problemas para caminar, ¿ya? Entonces, la orientación del pivot, por ejemplo, es el manejo temprano, oportuno, antes del mes de edad. Entonces, conocer esto que tiene que ser tratado a edad temprana es muy importante y la orientación tiene que ser dirigida a eso. ¿Y para qué? Para evitar esto, ¿no? Habitualmente cuando un pivot el manejo se hace en el recién nacido o en la primera semana con los yesos seriados, que ese es el manejo protocolizado a nivel mundial, se evita estas cirugías. O sea, hacer cirugías complejas en las cuales hay que aperturar prácticamente todas las articulaciones de la parte del retropié y del antepié. Hay que hacer toda una liberación para poder lograr una corrección de la afección. Entonces, evitar esto justamente por una orientación temprana de que el pivot, o sea, la de malformación congénita del pivot, ¿por qué se llama pivot? Porque está deformado, equinovaro, porque está en equino, o sea, el pie está con flexión plantar y está deformado para hacia la parte medial, hacia la parte interna, entonces, y por eso se llama pivot equinovaro. Entonces, evitar este tipo de operaciones con atención temprana. Entonces, la atención temprana significa la orientación a los padres, ¿para qué? Para que puedan ser referidos a un especialista. En ese sentido, pues acá tenemos casos de malformaciones y algún tipo de ejemplo de qué es lo que hay que hacer en caso de encontrar este tipo de patologías. Este es otro paciente del hospital. Fíjense la hiperextensión de la rodilla, es una malformación congénita. ¿Ya? Y su pararadiográfico que está tomado acá, se ve la luxación de ambas rodillas, es una luxación congénita de ambas rodillas. Del mismo modo, estos pacientes tienen que ser tratados inmediatamente, ¿ya? O sea, ¿qué significa dentro de la semana con yesos seriados y posteriormente requerir alguna cirugía de mayor liberación para lograr otra vez reducir la rodilla que está luxada y en el futuro pues permitir que este paciente pueda caminar con normalidad, aunque eso no se logra siempre, ¿no? Entonces, esta es una afección también del Hospital Lorena. Lamentablemente, esto es también un comentario adicional a esto es que muchos de los pacientes se pierden. O sea, ¿qué significa? No llegan a los controles, no vienen a sus consultas y más de una vez hemos atendido casos donde ya son niños de 4 o 5 años de edad que no caminan, por supuesto, y que vienen con este tipo de alteraciones. Y a esa edad es bastante difícil lograr la reducción quirúrgica de la rodilla
y, y a veces, muchas veces, en algunos casos, hay que amputar las piernas. Entonces, ¿por qué? Porque no se logra, no se logra reducir las rodillas y en esta posición los niños no van a poder caminar. Entonces, son medidas extremas que a veces, felizmente hoy en día, no, ya no existen esos casos de indicación de amputación, pero anteriormente sí. Entonces, en ese sentido, pues, la orientación de que estas patologías tienen que ser tratadas inmediatamente, ¿ya? Es muy importante a los papás. Entonces, conocer este tipo de patologías, saber referirlos, es muy importante. Este es otro caso, es una radiografía. Fíjense acá estos huesos, como está acá. Esta es la pierna, ¿no? Está la tibia, el peroné. Fíjense acá como dos fracturas. En realidad no son fracturas, sino son, es otra anomalía congénita que se llama la pseudoartrosis congénita de la tibia, ¿ya? En la cual pues hay un defecto hay un defecto es una pseudoartrosis, hay un defecto de unión acá de la tibia con la parte de la tibia diaficiaria con la parte distal de la tibia, o sea, se produce una pseudoartrosis, una neoarticulación. Entonces, este tipo de patologías también deben ser corregidas en el primer año de edad. Después, y obviamente estos pacientes también van a requerir muchas cirugías posteriormente. Y son patologías que son de difícil tratamiento, inclusive si se hace el manejo oportuno. Son pacientes que requieren inclusive 4 o 5 operaciones, inclusive llega en la edad adulta. O sea, este tipo de afecciones son rebeldes al manejo quirúrgico, pero es bueno saber que cuanto mucho más precoz sea el tratamiento de este tipo de afecciones, también el resultado tiene un pronóstico mejor. Ese es otro tipo de malformación. Fíjense acá, este es un defecto de segmentación, o sea, ya, acá sea de división. Como han visto, vieron el primero, entonces acá no se ha llegado a dividirse el dedo. Entonces, esta es una sindactilia, ¿no? Entonces, habitualmente nosotros, en estos casos, justamente cuando nosotros tenemos en el caso en recién nacido, habitualmente lo que hacemos es dar el alta al paciente y ya está. El papá ya viene a los 4 o 5 meses a hacer la consulta de este problema. Ojo que estas malformaciones también, en la misma forma, también ocurre en el pie, ¿ya? En este caso, el único tratamiento para esto es la cirugía. Entonces, se aconseja operar después del año de edad. Entonces, en este caso, no hay apuro, ¿ya? No hay apuro por la cirugía. Hay que esperar un tiempo para que tenga mejor calibre, sobre todo la circulación a nivel de los vasos, para no producir una necrosis postquirúrgica de los dedos. Entonces, los niños tienen que ser un poquito más grandes para ser operados. Entonces, la orientación también es importante. Muchas veces los papás vienen desesperados, traen a sus hijos a la semana de nacido, dicen que hay que hacerle. En este caso, pues, hay que tener paciencia y calma. Entonces, no hay apuro por estos casos, como es el que les había mencionado sobre la luxación congénita que es otro contexto. Como ustedes ven, hay muchas patologías ortopédicas, o sea, y como lo estoy demostrando, son casos en nuestro hospital, o sea, no son casos que se llama, y también de la consulta privada, ¿no? Como este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven, es una malformación del miembro superior izquierdo. Fíjense cómo está la mano deformada, y se ve acá en la radiografía, ustedes van a notar que acá está el húmero, este hueso es el cúbito, ¿ya? Y le falta el radio, o sea, el hueso radio, eso le falta. Entonces eso se llama, es una hemimelia, o sea, le falta un segmento del antebrazo. Una hemelia es cuando le falta todo el segmento, ¿no? Como habíamos visto anteriormente. Entonces es una hemimelia, así se determina, o una ausencia congénita de radio. Entonces en esos casos, digamos, manejo tiene que ser paulatino progresivo, no es manejo recién nacido, pero tiene que hacer el manejo después de los 6 meses
y, y, y es paulatino y progresivo. Habitualmente este tipo de afecciones los niños no llegan a tener, no llegan a recuperar completamente la función del miembro. Lo que hacemos generalmente es mejorar la función de esa extremidad. La curación, obviamente, como ustedes ven, curación y normalidad en ese miembro no va a pasar. Una afección que bastante se confunde con la fractura clavicular durante el parto es la pseudoartrosis congénita de la clavícula. Eh, en algunas oportunidades se han derivado pacientes con fractura clavicular y se ha demostrado que es pseudoartrosis congénita. Entonces, las características de una pseudoartrosis con una fractura son bastante sutiles, o sea, puede llegar a la confusión, sí. Entonces, el manejo habitual de este tipo de afecciones se hace ya en niños mayores. ¿Ya? No es la cirugía, en este caso no es precoz, se espera un tiempo, 3, 4 años de edad recién se puede decidir por la operación. Entonces, en la pseudoartrosis congénita, un diagnóstico diferencial puede ser la fractura de clavícula durante el parto. Y a veces conocer este tipo de problemas también es muy importante. ¿Por qué? Porque puede conllevar inclusive a problemas médico-legales. O sea, el hecho de informar a la familia, ¿sabe que acá hay una fractura de clavícula? El solo hecho de afirmar ese concepto y estar frente a una pseudoartrosis se pueden llevarse a un problema legal importante. Entonces, lo mejor en estos aspectos, cuando ven este tipo de patologías, ¿no?, es justamente derivar al especialista. ¿Sabe que sí hay un problema en la clavícula, no sabemos si es una fractura, pero existe una patología que se llama pseudoartrosis. Entonces, quien va a determinar eh, cuál es el origen de este tipo de afección va a ser el ortopedista. Entonces, la derivación es importante y afirmar precozmente si se trata de una fractura o una pseudoartrosis compete al especialista. Entonces, en ese aspecto tengan mucho cuidado en hacer este tipo de afirmaciones porque sí podemos tener problemas. Saben que una fractura de clavícula y hoy en día que los papás son bastante, digamos, están más informados, son mucho más exigentes, sí nos podemos comer un problema si no hacemos, si no orientamos y obviamente si no derivamos al especialista. Este es un caso acá de Cusco, que lo conozco desde que tiene un año de edad, en San Juan de Dios. Yo trabajé en San Juan de Dios, es un caso donde, pues, parece que es el único caso que he visto en Cusco, que es la focomiele, ¿no? La ausencia de miembros superiores y ausencia de miembros inferiores. ¿Ya? Actualmente es un paciente que va a hacer su terapia constante. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Pues no, mucho no. O sea, la idea es hacer rehabilitación, por ahí algún tipo de alargamiento en las zonas donde todavía se puede hacer un alargamiento óseo, pero todavía no se ha descubierto, no se ha planteado un tipo de manejo para poder mejorar la función en este tipo de pacientes. El paciente, como lo repito, el único que conozco en el Cusco, no he visto otro, ¿ya? Y que actualmente hace constantemente sus terapias. Entonces, ahora, y esas son como hemos visto, esas son las patologías evidentes, o sea, nosotros las estamos mirando, o sea, nos damos cuenta, o sea, una focomiel la sabemos, ya lo vemos, o sea, no necesitamos hacer mayor investigación, salvo para determinar las causas, para determinar, digamos, el pronóstico, podemos ser mucho más, ahondar más el diagnóstico de este tipo de afecciones, pero son evidentes. El pie-bot, la focomelia, la sindactía, la poliuretía son alteraciones que nosotros lo vemos. Entonces, pero sí es importante que ustedes hagan la orientación y la derivación hacia el especialista. Ya en unos anteriormente manifestar cuáles son las que sí requerimos que sean tratados inmediatamente y cuáles sí pueden esperar un tiempo. Entonces, eso es muy importante. Saber diferenciar este tipo de afecciones. En la práctica médica, lo mejor es
para evitarse problemas es derivar al especialista, ¿no? O sea, que tiene este problema y que el especialista, el ortopédico, pues le va a dar la información mucho más especializada sobre la patología, esa orientación a los papás. Pero hay una patología que sí me preocupa y con la licencia acá del, de la moderada curso, pues quería un poco detenerme en qué es la displasia de cadera. La displasia de cadera es una patología para mí oculta, ¿ya? Es una malformación congénita que pasa, por lo menos en nuestro medio, eh, eh, aunque ahora ha bajado bastante, pero hasta hace 2, 3 años pasaba muy desapercibida en la evaluación inicial de recién nacido. Hemos visto casos en los cuales las caderas, niños recién nacidos, que las dos caderas están luxadas y que los han puesto, que los han catalogado de normal, o sea, porque los han evaluado con el examen clínico. En el examen clínico obviamente vieron que estaba normal y bueno, alta y cuando se llega el diagnóstico al año, ya, cuando el paciente empieza a caminar y empieza a caminar como pato. Entonces, ¿qué pasó? Sí, lo vieron así, lo vieron cuando nació, lo vieron en la evaluación de niño sano y así posteriormente. Entonces, este tipo de patología, lamentablemente en el Cusco es muy frecuente. Entonces, por eso quería detener un poco en este problema, porque, como les repito, a veces pasa desapercibido en la evaluación inicial. Entonces, ¿y qué pasa cuando sucede estos casos? Por ejemplo, acá ven esta cadera, fíjense, este es un niño de 5 meses, 6 meses de edad. Esta es la cadera normal, fíjense cómo está el fémur, la cabeza del fémur está dentro de su contenido, que es el acetábulo. Entonces, es normal. Entonces, si ustedes se fijan en la cadera izquierda, fíjense acá. Primero que la cabecita del fémur no se ha desarrollado bien, ¿ya? Que debería estar acá, o sea, está luxado, ¿ya? Entonces, hacer un diagnóstico en el recién nacido, o sea, al momento de nacer de esta patología, y no a esta edad, ya a 6 meses, entonces evita este tipo de cirugías. O sea, cuando hacemos un diagnóstico tardío, evitamos este tipo de problemas. O sea, poner yesos, operar, y en algunos casos, cuando la patología no está resuelta, pues en gente adulta llegamos a este tratamiento que es la prótesis de cadera. Entonces, todo, ¿por qué? Porque no sabemos sospechar durante en el recién nacido, estamos hablando en que nació un día, 2 días nacido, sospechar que un paciente tiene displasia de cadera. Y como les repito, este problema es bastante frecuente en nuestro medio. Y eso es lo que siempre manifiesto a todo profesional, a toda enfermera, a todo el que esté relacionado con la atención de un niño, que esto hay que evaluar y hay que ser muy cuidadoso y tratar de sospechar y tratar de hacer un diagnóstico. ¿Cuál es el consejo que se puede llevarse de esta charla? Es que cuando ustedes vean un niño, un recién nacido, y solamente digan, me parece, tienen que, o sea, sospechan o les huele, miren, yo creo que ese creo lo tienen que estudiar. O sea, no se quieren que me parece, pero bueno, le indicaré pañalcito, no, no. Ese me parece lo tienen que evaluar. Entonces, si está en un lugar alejado, pues, y tienen en cuenta una radiografía sí nos puede hacer un diagnóstico precoz. Ojo que estamos hablando en nuestro medio, porque en otro medio la ecografía es el estándar para menores de 6 meses, es el que hace la corroboración de una sospecha clínica, ¿no? Uno dice, sospecho que tiene, le voy a pedir una ecografía, eso es antes de los 6 meses de edad. Le voy a pedir una ecografía y voy a ver si tiene o no tiene. Entonces, la ecografía lo que hace es confirmar o descartar la sospecha diagnóstica, ¿ya? Después de los 6 meses, sí, o sea, se pide una radiografía. Pero en nuestro medio, donde todavía no estamos con ecografistas que todavía se confunden bastante,
a veces yo prefiero pedirles una radiografía. Y la radiografía sí me demuestra, veo mejor la displasia que con la ecografía. Eso no quiero de ninguna manera menospreciar el trabajo de los ecografías. Actualmente ya ha mejorado bastante el diagnóstico de displasia de cadera en recién nacidos, pero todavía hay falencias y a veces yo no me confío mucho de esos, pero sí ha mejorado. Eso sí, ya avanzó bastante la ecografía. En otros países, bueno, la ecografía es el estándar. Además, alguna vez había planteado un tesista de medicina mía, o sea, ¿por qué no hace lo que debería hacerse? Y es una propuesta que en algún momento eh, tiene que hacerse efectiva, es hacer un screening, o sea, ecografía a todos los niños. O sea, ¿para qué? Para hacer un descarte de displasia. O sea, pienso que con eso vamos a disminuir el riesgo de cirugías, vamos a disminuir el riesgo de yesos y en el futuro el riesgo de prótesis. Haciendo un diagnóstico temprano de esta patología, le vamos a dar un mejor pronóstico de tratamiento y de curación a un niño. Y no esperar pues los 6, 7 meses para hacer un diagnóstico de displasia. Entonces, por eso es muy importante la orientación desde el punto de vista, la sospecha, la sola sospecha ya tiene que ser estudiada. No se queden con eso que me parece, ese me parece, es mejor estudiarlo más o derivarlo al especialista. Una ecografía, indicar una ecografía por si, digamos, no existe el médico o el especialista, entonces por lo menos eso les va a aliviar. Así, bueno, no tiene, si tiene, y si tiene ya lo deriva a un centro de mayor complejidad. Estoy hablando para atenciones, digamos, en zonas, digamos, rurales, en zonas, digamos, o hospitales tipo 2, donde todavía no contamos con especialistas ortopédicos. Entonces, en ese sentido, la displasia de desarrollo de cadera, por eso me permití detenerme un poco en esta patología, porque es muy frecuente y sería bastante importante que también el grupo de profesionales obstetras también se involucre con este problema, porque para mí es un problema que lo considero como endémico. Todos los días en la consulta privada, bueno, actualmente en la consulta en los hospitales, siempre hay consultas. Lamentablemente muchos niños son diagnosticados tardíamente, donde ya van a estar operaciones. Entonces, cosa que no debería existir si nosotros consideramos el avance que actualmente tenemos en cuanto a la medicina. Entonces, en ese sentido, pues, les invoco a ustedes también que sean parte de este grupo de profesionales que tengamos que ver también con la detección temprana de esta patología que es la displasia desarrollada de la cadera. Me quería detener en esto, con repito, no me gusta mucho ahondar en letras, me gusta más la parte gráfica para que lo entendamos mejor este tipo de afección y tenemos un concepto general de qué tipo, que también durante el parto pues nacen niños con malformaciones congénitas, ¿ya? Y eso sí está relacionado a vuestra práctica médica. Entonces, con eso yo quería concluir. Si hay alguna duda, una pregunta, un comentario, un aporte, estoy llano para responder eso, para escucharlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Mellado, por su exposición. Creo que algunas cosas han estado bastante claras y nos han despejado dudas de muchas de las que teníamos. Por favor, si tienen alguna pregunta, podrían hacerla a través del... Disculpen, a través del chat del Zoom. Por favor, si tuviesen alguna pregunta, hacerlas a través del chat del Zoom para poderlas responder. También recordarles que estamos en directo a través del Facebook Live del Colegio de Obstetras del Cusco. A las participantes, si tuviesen alguna duda, por favor, respecto al tema para poder abordar o poder despejar. A nuestros asistentes, por favor, si es que figuran
¿Alguna pregunta a través del Facebook Live del colegio? A ver, por favor. Un momentito, por favor. Doctor, tenemos una pregunta que nos dice, ¿la tasa de incidencia sobre la displasia en cadera en niñas? Ya, esa pregunta muy buena. En la práctica se ve que la incidencia es 10 a 1 en el Cusco. ¿Ya? Alguna literatura menciona 4 a 1, 6 a 1, pero en Cusco es 10 a 1, o sea, es mucho más frecuente en niñas. ¿Ya? Es uno a cada 100.000, en la estadística también uno cada 100.000 recién nacidos, para mí es mucho más. ¿Ya? No hay una estadística, no hay un estudio acá en Cusco respecto a la incidencia de displasia, pero obviamente es mucho más frecuente en niñas. Lo que he visto es que es 10 a 1, o sea, 10 mujeres, 10 niñas por un niño. Y obviamente, ¿cuáles son, un aporte, ¿no? ¿Cuáles son los, qué es lo que nos puede, digamos, de alguna forma orientar a sospechar una displasia de cadera? Hay unos factores. Uno es el embarazo múltiple, ¿no? No, perdón, el embarazo gemelar es uno de los factores. Después, otro factor es el polidamnios, otro factor, obviamente, el sexo, mujer. Otro factor es el hecho de tener antecedentes familiares. O sea, si algún hermano, hermana, papá que tuvo displasia, hay que sospechar con alta probabilidad de displasia en el recién nacido. ¿Ya? Entonces, en la raza negra no es muy raro la, la displasia, así que es mucho más frecuente en nuestra raza, lamentablemente. Pero son factores. El parto podálico también es otro factor, ¿no? Son factores, digamos, si hay un paciente que tiene parto podálico, entonces obviamente tiene que hacerse descarte de displasia. O sea, por más que el examen clínico médico esté normal, le tienen que hacer un descarte de displasia con ecografías, con cualquier otro estudio. No se pueden quedar así, que no tiene nada. Hay que hacerle descarte sí o sí. Muchas gracias, doctor. Nos indican también si los ejercicios de abrir las caderitas ayuda a mejorar la displasia leve y con qué frecuencia debe realizarse. Mire, es importante, en ese aspecto soy bastante estricto en el manejo. Y cuando se hace un diagnóstico de displasia, el tratamiento es de acuerdo a la edad. Antes de los 6, como regla general, antes de los 6 meses se usa un arnés que se llama el arnés de Pavlik. Después estamos hablando de las displasias leves y también las displasias graves. Después de los 6 meses varía, o sea, se usa las férulas de cadera y si son displasias graves se usan yesos y en algunos casos se llega a operarse. Los ejercicios, el uso de pañales, triple pañal, no sirve. O sea, no tiene lugar en el manejo de la displasia. Entonces, prolongar un tratamiento efectivo. Entonces, cuando tenga esos diagnósticos, no hay indicación para ese tipo. Los ejercicios son para rehabilitar, no es para hacer tratamiento. Eso lo tengo bien claro en ese sentido. Y los triples pañales también no sirven. Ojo, que alguien va a decir, pero yo tuve un paciente que tuvo displasia de cadera y le puse triple pañal y se curó. Sí, el 20% de los niños que tienen displasia de cadera se curan solos.
¿ya? Pero uno no va a esperar que el niño esté dentro de ese 20%. Probablemente quien ha usado ese triple pañal se ha curado porque tenía que curarse y no porque usó el pañal. Entonces, en ese sentido, pues, eh, como repito, soy estricto, soy bastante enfático en eso. O sea, el tratamiento para displasia de cadera es con arnés, con férulas, con yesos. Lo demás, ejercicios, terapia, es parte de la rehabilitación, no es parte del tratamiento. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan también si tenemos que derivar al niño antes del mes de recién nacido. Eh, en caso de displasia o de otras malformaciones que les comenté, el pivot, por ejemplo, sí, o sea, el manejo temprano en la displasia, en el pivot, o sea, el pronóstico es muy bueno. Y antes del mes, mejor. O sea, yo diría inclusive antes de los 15 días para iniciar un tratamiento precoz. Se ha visto que en el caso de displasias, cuando cada mes que pasa, el porcentaje de curación va bajando. O sea, un niño, digamos, de un mes con diagnóstico de displasia tiene muchas probabilidades de curarse que un niño diagnosticado a los 6 meses. Entonces, por eso la derivación tiene que ser inmediata. Muchas gracias. Nos preguntan y nos hacen un comentario. A mi niña le detectaron displasia leve de cadera a los 7 meses. ¿Y por qué no se dieron cuenta antes? Surge la duda. ¿Qué es Ya, lo que normalmente pasa con muchos de nuestras pacientes que nos vienen a visitar, que el diagnóstico lo hacen pasado los 3 o los 5 meses y lo diagnostican como una displasia leve? claro. Hay que ver que las displasias leves, por eso, digamos, había comentado al final de la disertación que debería hacerse un screening, o sea, eh, como una ecografía a todos los recién nacidos, porque las displasias leves, en recién nacidos, generalmente el examen clínico es normal, ¿ya? Entonces, por eso pasa por manos de médicos, de enfermeras, de profesionales y no se llega al diagnóstico, inclusive de ortopédicos, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Lamentablemente este tipo de displasias, las leves, son de difícil diagnóstico en los primeros meses, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se sospecha. Por eso le envío un comentario. Si ustedes ven que el niño tiene una simetría de pliegue, por ejemplo, los plieguecitos no coinciden un poquito y me parece, o ven que la apertura de las piernitas en una piernita está un poquito más durita, o sea, no hace la apertura como la otra pierna. Entonces, a eso le llamo, me parece sospecho, a ese examen es que le llamo eso. O sea, si ustedes ven que hay una pequeña resistencia en una de las caderas, entonces, obviamente, entonces en ese caso, esa sospecha ya hay que hacer el diagnóstico, pedirle otros estudios. Obviamente, hay maniobras que se hacen para displasias graves en recién nacido, que es la maniobra de Barlow, de Ortolani, que en la cual pues uno siente el crujido, ¿no? La luxación, uno saca la cadera, lo mete a la cadera, reduce, o sea, luxa la cadera, reduce la cadera y hay un sonido. Eso es fácil el diagnóstico. Pero eso es en las displasias graves. ¿Ya? Pero en la displasia leve, como manifiesta, no existen esos signos. No existe. A lo mucho existe una pequeña resistencia a la apertura de las piernas cuando nosotros queremos hacer la reducción de las caderas. Entonces, esa sospecha, eso tiene que ser investigado. Y mucho más si ustedes reúnen sus antecedentes, si por ahí tuvo familiares con displasia o se hace un parto podálico o hace un parto que se llama gemelar, entonces ya uno tiene que ir reuniendo eso y sospechar y derivar al especialista o en su defecto hacer por lo menos una ecografía. O sea, ese es el concepto que quieren que se lleven. Señores, cualquier sospecha, si por más mínima que sea, inmediatamente hacer el estudio o derivar al especialista. Muchísimas Manejo de gracias, displasia doctor. leves adultos, bueno, en mayor de 6 meses, todavía funciona. Siempre yo pongo menos de un año, hay mucha probabilidad de curarse. Más de un año ya la cosa cambia bastante, ya es quirúrgica. Entonces, pero el diagnóstico, el mejor diagnóstico es el que se hace antes de los 5 meses de edad. Ya, ese es el mejor diagnóstico, porque el pronóstico es muy bueno.
Gracias. Muchas gracias. Nos preguntan, un bebé con diagnóstico de displasia congénita de caderas, pero al pasar de los meses se le indica ecografía de pelvis y sale normal. ¿Qué es lo que pasó? ¿O qué Como yo pudo haber pasado? claro, primero que probablemente no tuvo, o sea, displasia, o que si tuvo, se curó solo. Yo les manifesté, les manifesté que el 20% de niños con displasia de cadera, estamos hablando de, no, inclusive de las graves, se curan solos. O sea, y muchas veces no llegan a ser diagnosticados porque tuvieron displasia y se curaron. Entonces, pero eso está dentro del 20%. Y como repito, nosotros si hacemos un diagnóstico de displasia de cadera al mes de edad, no vamos a esperar a que se cure, solo estamos en un error grave. Porque imagínense si ese niño no entra dentro de ese 20%. ¿Ya? Entonces, por eso no hay que esperar pues, que el niño se cure solo, sino hay que intervenir inmediatamente. Lo más probable en la pregunta es si el niño tuvo displasia confirmada, diagnosticar y que después no tuvo, sí es posible. Es posible porque probablemente ese niño estuvo dentro del 20% de niños que se curan solos. Es posible. Muchísimas gracias. Eh, Nos preguntan si podríamos hablar un poco de niños con pie plano, finalizando las preguntas. Y si nos dice, doctor, muy buenas tardes, felicitarlo por tan brillante ponencia. Mi Gracias. pregunta es la siguiente. Los niños que tienen pie plano, ¿qué ejercicios pueden hacer en casa, puesto que en el contexto del COVID muchas veces no nos permite acudir a clínicas u otros establecimientos? Ya. Mire, pie plano, primero que es una patología bastante frecuente en nuestro medio. ¿Ya? El diagnóstico de pie plano se hace a los 2 años de edad. ¿Por qué? No se hace antes, eh, porque normalmente, si ustedes ven el pie de los bebés y de los niños pequeños, generalmente tiene una grasa a nivel del arco plantar. Es una grasita que es normal. Entonces, eso pareciera que el niño tuviera pie plano. Entonces, por eso, digamos, se hace después ya cuando el niño ya camina. Un adicional, el pie plano es un diagnóstico de marcha, o sea, el niño tiene que pisar, pararse para hacer diagnóstico de pie plano, o sea, no se puede hacer un diagnóstico de pie plano sin hacer caminar al niño. Entonces, por eso es un diagnóstico de marcha, de bipedestación. Entonces, en ese sentido, recién a los 2 años, el niño, pues, la grasa que está en la planta se va reabsorbiéndose y va formando su arco. Entonces, ¿y por qué antes de los 2 años? Porque muchas veces yo he visto muchos niños que les han puesto zapatos ortopédicos al año y medio o cuando empezaron a caminar pensando que tienen pie plano. Y no era el caso. Y a veces atribuyen que como le puse el zapatito temprano se curó el pie plano. Y en realidad no era pie plano, o sea, era la grasita que siempre tienen en la planta del pie los niños. Por eso recomiendo que el diagnóstico sea después de los 2 años. Si a los 2 años se hace un diagnóstico pie plano, o sea, ya se dice que tiene, eh, es muy controversial y se ha visto últimamente, o sea, inclusive un estudio en Inglaterra, donde hicieron un tratamiento de niños a quienes a un grupo les colocaron zapatos ortopédicos, le hicieron terapia, todo lo que habitualmente se hace para un pie plano, y a otro grupo donde no les hicieron nada, o sea, no les pusieron zapatos. Y a los años hicieron la comparación de ambos grupos, ¿ya? Y vieron que en el grupo que les habían puesto zapatos, les hicieron terapia, les hicieron caminar en punta de pies, botellitas, otras cosas, el grupo, ese grupo, el resultado final, o sea, los pacientes que quedaron con pie plano era exactamente igual, no, perdón, no exactamente, era estadísticamente similar al grupo que no había usado ningún tipo de tratamiento. Entonces, con eso llegaron a la conclusión de que el uso de zapatos ortopédicos, de terapia, de otro tipo de intervenciones que se hacen para este tipo de afecciones en estos niños, no tenía utilidad. Entonces, y sí se recomendaba que el uso de zapatos ortopédicos en estos niños o de terapias era cuando el niño presente problemas de dolor en el pie para caminar. O sea, en otras palabras, se indica, y eso es lo que actualmente hago, o sea, cuando un niño viene que le duele, que no quiere caminar, que
que quiere que le carguen todo el tiempo, o que tiene ese dolor nocturno en las noches, las rodillas, las piernas, entonces se le indica un zapato ortopédico no para corregir el pie plano, sino para mejorar las molestias que tiene. Entonces eso se ha demostrado así. Niños que no tienen ningún síntoma, lo más probable es que con su desarrollo van a corregir su pie plano. Como conclusión final, el pie plano, si nosotros, se ha visto en este estudio también, por más que usted use zapatos ortopédicos, plantillas, haga lo que usted haga, si el niño tiene ese rasgo de permanecer, o sea, de persistir con el pie plano en la edad o sea, cuando sea más grande, va a seguir así. O sea, eso le dio para que no se martiricen, sobre todo las mamás, el asunto de que no le hice tratar, no le hice poner zapatos, no, o sea, una acción de culpa, pero no es verdad. O sea, se ha demostrado que realmente este tipo de tratamientos no tiene un efecto real en el pie plano. Entonces, un pie plano va a ser pie plano, haga lo que usted haga. O sea, y no es malo porque realmente una otra en el futuro, el estado de pie plano moderado, ¿no? Pie plano grave a los 10, 15 años, a los 10 años de edad, hay que operarlos, ¿no? Pero eso es muy raro operar un pie plano. Pero los otros chicos que tienen pie plano leve no tienen ningún problema en la edad adulta. Entonces, no tiene, muchas veces se ha acusado que la columna, que hay una afección a nivel de dolor en la columna, se ha demostrado que eso tampoco existe. O sea, no hay una relación de pie plano con afecciones a la línea de la columna. Entonces, habitualmente cuando los niños que son grandes tienen problemas de dolor en los pies, se les indica plantillas, las cuales van a tener que usarlas permanentemente. Solamente el pie plano grave, severo, se opera, pero ya a la edad de los 10 años de edad aproximadamente. Así es. Muchísimas gracias, estaba hablando en silencio. También preguntaban por Facebook el tiempo de derivación, que ya ha sido respondida. Tenemos una pregunta más, nos dice, doctor, buenas tardes. ¿Qué se debe hacer cuando se siente un sonido como crujido a nivel del hombro en un niño de 6 meses de nacido? Esa pregunta es bastante frecuente, ojo, y eso no solamente en el hombro. Actualmente la mayor parte de las consultas es cuando, y lo traen para descartar displasia cardiaca a la consulta, es por crujido que hay no solamente en el hombro, sino también en las rodillas, ¿ya? Y en las rodillas y a veces en las caderas. Entonces, siempre la puntualizar que si hay una sospecha, un crujidito, una cosa en las caderas, hay que evaluarlo. Pero el crujido en las rodillas, en los hombros, es más que todo por la laxitud ligamentaria o de la cápsula articular. A medida que el niño va creciendo, o sea, eso va a desaparecer, ¿ya? Estamos hablando de hombro, de rodillas. A nivel de la cadera hay que investigar, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay que preocuparse de los crujidos. No hay problema. Muchísimas gracias. Si tenemos alguna otra pregunta más, por favor, a través del chat para poder responder. Todos, doctor, agradecen su ponencia y lo felicitan por tal brillante ponencia que ha tenido y tan clara exposición el día de hoy por la tarde. A las participantes, por favor, si tuvieran alguna pregunta más. Damos unos minutos para poder esperar si es que tuviesen alguna duda. Caso contrario, estaríamos terminando la secuencia de preguntas del día de hoy. Doctor Nicanor Mellado Villafuerte, agradece el Colegio de Obstetras Regional 10º Cusco, le agradece por su brillante ponencia el día de hoy con el tema diagnóstico clínico temprano para malformaciones congénitas ortopédicas en un recién nacido. Recordarles a todas que al doctor Nicanor Mellado lo encontramos
en la clínica, perdón, en la clínica, si me ponen por favor la PPT, en la clínica de terapias Medifran, en la urbanización Magisterio primera etapa, Avenida Fortunato L. Herrera 227, o sus consultas al teléfono 23 10 09. Doctor, siguen agradeciendo. Hay dos preguntas más, si dispone de tiempo para poder responderlas. Sí, está bien. ¿Sí? Nos Sí, preguntan si en los niños en especial, ¿cómo me doy cuenta de esta malformación? Claro, es el mismo concepto, o sea, había que ver, niños especiales, digamos, es un término genérico, ¿ya? Pero bueno, el manejo es casi igual, ¿no? Solo que, digamos, en sentido, bueno, si hay afecciones como la pared cerebral infantil, que puede catalogarse como niño con capacidades distintas, hay otras afecciones ortopédicas que se desarrollan consecuente a ese problema. O sea, si es una pared cerebral infantil, obviamente, eh, por ejemplo, si hablamos de cadera, muchas veces no son, el problema en sus caderas no son por displasias, sino son por la retracción de la parte muscular. Entonces, eso genera trastornos a nivel de la articulación, no solo de la cadera, sino a nivel de la rodilla. La retracción de los tendones causa retracción a nivel de la rodilla, del pie, de las manos. Entonces, son patologías, digamos, que no son congénitas, ¿ya? Entonces, pero digamos, si nosotros abocamos directamente a la patología congénita, es la misma manifestación. O sea, tienen los mismos problemas que pueden tener con otros niños. Esto tomando en cuenta malformaciones congénitas exclusivamente. Obviamente, estos niños tienen otro tipo de afecciones que pueden desarrollar durante su desarrollo a nivel del esqueleto, ¿no? A nivel de la parte osteomuscular. Muchísimas gracias, doctor. Creo que hemos despejado de manera bastante clara y amplia todas las dudas por las participantes. Y una vez más, quedarle agradecida por su deferencia hacia el Colegio de Obstetras, por su tiempo y por tan brillante exposición hacia nosotras. Sí, y agradecer al Colegio de Obstetras, representado por la obstetra, la decana Liliana Laime, a usted también por la moderación, muchas gracias. Y felicitar, la verdad, es un grupo bastante compacto, los obstetras, me consta, y es uno de los grupos profesionales que sí, de alguna forma yo tengo admiración por repito, por el grupo compacto, por la forma como se organizan y cómo se desarrollan. Y eso a veces es envidiable, porque muchas veces en nuestros grupos profesionales, y el mío, que soy médico, no somos tan unidos, la verdad, los felicito y sigan así. Y así van a lograr muchas cosas, no solamente académicas, sino también gremiales, y también hay unas cosas, algunos aspectos que también se va a lograr en el futuro, solo hay que tener paciencia. Muchas gracias por la invitación, espero que les haya gustado esta disertación. A usted, muchísimas gracias. Quisiera, por favor, pedir a las participantes si podrían prender sus cámaras. Vamos a hacer un pantallazo de las fotos de recuerdo para tener en nuestra base de datos y armar más adelante una presentación, todas las que pudieran habilitar sus cámaras para poder tomar una presentación de la misma. Muchas gracias a los asistentes, por favor, del Colegio de Obstetras que nos vienen apoyando, Fabio, Angélica y Joseph, si es que pudieran tomar el pantallazo respectivo para poder finalizar la sesión con todos. No, me avisan por interno o por audio que ya se puede, ya podemos, que la foto ya está tomada. Ya
Ya tenemos todos. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos los participantes. Buenas tardes. Una vez más, desearles un buen fin de semana, que dadas las circunstancias y el fin de semana tan significativo para nuestro Perú que se viene, tomemos las mejores decisiones y que todo sea bendiciones para ustedes. Muchísimas gracias. Recordarles a las personas que desean tener una constancia de participación de este curso, están los datos y la fecha para poder hacer su cancelación respectiva. Y doctor, una vez más, no nos quedan palabras para poder agradecerle por esta participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes con todos, muy amable.